Muy buenos días. La lectura está en Romanos, capítulo 5, del 1 al 11. Y Romanos 5, verso 1 dice lo siguiente: Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué también tenemos entrada por la fe a esta gracia de la cual estamos firmes? Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Bueno, se leyó una porción de Romanos. La carta a los romanos realmente es muy bonita y nos habla principalmente de las grandes verdades del Evangelio. Es una exposición completa, pero muy completa y muy detallada del Evangelio del Señor Jesucristo. Eso es Romanos. Aunque es una carta, muchas veces la asociamos a doctrina, porque tiene contenido de doctrina y mucho. También encontramos muchas cosas prácticas en esta carta. Romanos es una epístola que nos expone los principales fundamentos de la fe. Muchas veces vamos a Hebreo para ver el significado de la fe, pero Romanos es pura fe. Y uno de esos principios es la justicia de Dios y la justificación por fe del hombre pecador. Nuestra lectura precisamente nos habla de la justificación. Y más que la justificación, nos habla de los beneficios que tenemos por esa justificación, por la obra de Cristo en la cruz. Los invito a leer algunos aspectos de realmente aquí. Yo me voy a tomar solamente unos minutos, porque no puedo exponerlo todo. Pero de las grandes bendiciones que tenemos los creyentes, solo gracias a los méritos de Cristo. Y eso es algo que nunca nos debe olvidar. Todo lo que tenemos es por Cristo. Cuando hablamos de la nueva vida en Cristo, solemos agrupar ese concepto en una sola palabra: salvación. Un concepto muy amplio que implica una serie de otros términos que nos ayudan a entender de mejor manera el concepto de salvación y nos ayudan a valorar también de mejor manera la tremenda obra de Cristo en la cruz. Sin duda, la obra salvadora de Cristo implica muchos conceptos que nos hablan de diferentes aspectos de la obra de Cristo en la cruz. El gran y perfecto plan de Dios para nuestra salvación, nunca para mi salvación, póngalo en primera persona, implica muchas piezas de un rompecabezas que encajan, pero en forma magistral, para hacer un todo. Y por lo general nosotros agrupamos todo eso en una sola palabra: salvación. Hablar de la cruz de Cristo no es fácil. Por lo general hablamos de los sufrimientos padecidos ahí, que ya es algo tremendo, es algo que conmueve, que aprieta el corazón. Cuando uno los conoce a fondo, emociona incluso. Cuando uno realmente conoce esos sufrimientos en su real magnitud. Los clavos pareciera que fueron lo primero que nos viene a la mente, los terribles clavos. Pero los azotes desgarraban la carne de Cristo. Tremendo. La barba arrancada a tirones. Tremendo, por eso les digo, emociona.
uno conoce eso en su real magnitud y dice, bueno, no deja de sorprender, realmente no deja de sorprender y no deja de emocionar. Pero detrás de todos esos sufrimientos tenemos una serie de condiciones que Cristo tuvo que cumplir por usted y por mí, para satisfacer las demandas de un Dios perfecto y santo. Son conceptos que igual uno no deja de admirarse y sorprenderse. Al igual que se admira de los azotes, de los clavos, estos conceptos uno dice, ¿cómo no me pueden sorprender? Y en nuestra lectura el apóstol Pablo nos habla de la justificación. Ya en el primer versículo de nuestra lectura nos habla de ese concepto. Pero a decir verdad, si uno estudia Romanos, ya viene hablando del capítulo 3 y 4. De la justificación. Incluso en los anteriores ya nos habla de la justificación y de la justicia de Dios. Y en Gálatas también nos habla, el 3 y 4. La justificación por la fe es una de las grandes temáticas de la epístola a los Romanos. El tema principal es la justicia de Dios. No es fácil definir en forma simple y somera, o sea, breve, la justificación. ¿Qué es la justificación? Porque implica muchas cosas, muchas capas de una pintura. Yo le doy mucha pintura, una capa, dos capas, implica muchas cosas. Es un tema grande para un domingo, pero trataré de explicarlo en forma más simple y breve para que lo entendamos. Podríamos decir que es el acto, la justificación, es el acto por el cual Dios declara que el pecador, o sea, yo, el que cree en Cristo, viene a ser justo y aceptable ante Él. Por cuanto el mismo Cristo ha llevado su pecado en la cruz. Cristo es nuestro sustituto. Ahí hay otro término. Yo sé que todavía no lo logran asimilar. Esta justificación es totalmente gratuita e inmerecida. Solamente la fe lo hace posible. Pero la justificación no se trata de pasar por alto la justicia de Dios. No, aquí hay un problema. No se trata que Dios diga, voy a borrar todos tus pecados, como quien borra con un borrador en un pizarrón todo. Bueno, ese pizarrón me quedó un poco, ya, ¿sabes la edad que tengo? Como quien borra un archivo en un computador. ¿Sabe qué? Voy a dejar todo de lado. Voy a pasar por encima de mi ley. No voy a tomar en cuenta mi ley por esta vez. Julio eres un pecador, pero hoy día me voy a olvidar de mi ley. No se trata de eso. No es así. Porque si lo hiciera, estaría pasando por alto su propia esencia. Es imposible que Él se desvíe un poco o haya sombra en su justicia. Porque sencillamente no sería Dios. No sería ese Dios santo, perfecto que conocemos y justo, sino que las demandas de su santa ley han quedado plenamente satisfechas en Jesucristo, que no habiendo nunca transgredido la ley, nunca la transgredió, nunca, sino que el mismo Cristo, siendo totalmente santo y justo, llevó en mi lugar toda la ira de Dios. Toda la ira de Dios. Uno habla de la cruz de Cristo, de los sufrimientos. Vaya que tuvo que resistir Cristo. Todo el pecado de la humanidad encima de Él. La justicia de Cristo me fue imputada a mí, o a cada pecador arrepentido. Dios nos ve justos a través de nuestro Salvador. No es porque yo sea justo. Él nos ve justos a través de nuestro Salvador. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Fue la pregunta del carcelero a Pablo y Silas. ¿Qué respondieron ellos? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Sin duda simple a los ojos de los hombres, pero para Dios no fue simple. Para que nosotros fuéramos salvos en el sentido más general o justificados en el sentido más particular,
tuvo que entregar a su Hijo en esa terrible cruz y satisfacer la santa ley de Dios, algo que yo nunca podría haber hecho nunca. Saquémonos la idea de la cabeza, porque de repente tenemos ideas locas, digo yo, en la cabeza, que nuestro Dios pasará por alto o borrará nuestros pecados, quebrantando sus normas o su ley. Eso no existe. No. Nuestro Salvador cumplió por usted cada una de esas normas en su totalidad. Y la prueba más grande de eso es que resucitó. Si Cristo no hubiera cumplido tan solo una norma, todavía estaría en el sepulcro. Mientras más conoce uno el plan divino, más se empapa el plan divino, del plan de rescate, más se maravilla. Todo ese gran plan, pienso yo, y un sacrificio cruento por mí. Sin duda es difícil de entender, es difícil de comprender. Hemos sido declarados justos, pero no por nuestros méritos, sino que solo por la obra de Cristo en la cruz. Solo sus méritos son válidos, en este caso válidos para Dios. El apóstol nos habla en esta lectura de algunos importantes beneficios de esa justificación que logró Cristo a nuestro favor. En su caminar cristiano o su vida en el Evangelio, nunca, pero nunca aparte la mirada de Cristo. Porque ahí, y gracias a su sacrificio, usted goza de lo que goza. Y nada podría ser posible sin Cristo. No estaríamos aquí sin Cristo. Y antes va a hablar de la paz, que lo primero que sale en nuestra lectura, ya en el capítulo 1 y 2, hay 3 beneficios. En el versículo 1 y 2 hay 3 beneficios, sin recorrer mucho la lectura. Pero antes de hablar de la paz con Dios, que es el primer beneficio, quiero aclarar que ya estamos justificados. Es una condición ya ocurrida. En el momento que creemos o depositamos nuestra fe en Cristo, Dios nos declara justos. Esa condición no cambia jamás. Jamás va a cambiar eso. No confundamos nunca la justificación con la santificación. Son cosas distintas. La justificación es algo terminado, inmutable. La santificación es un camino que emprendemos cuando somos justificados. Una vez que creemos en Cristo, emprendemos la santificación. Pero la justificación está terminado. El Señor ya lo terminó. El creyente no debe tener duda alguna, de que Dios lo ha prometido y lo ha hecho. No tiene que tener dudas de su salvación. Si usted es un creyente, sería bueno grabarse lo que dice Romanos 4:8, aunque también está en Salmo. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Romanos 4:8, Salmo 32, 1 al 2. No se preocupe o no dude de su salvación. Preocúpese de la santificación. Es el camino que emprendemos. O más bien de la obediencia a Dios. ¿Cómo me santifico? Porque obedezco a Dios. Disfrute lo que Dios le ha dado. Porque hay una larga lista de bendiciones a los que son justificados. Y ahora me refiero a la paz con Dios. Y es bien interesante esta paz con Dios. Tenemos que distinguir que no es la paz que el Señor pone en el corazón de uno, donde entrega calma, serenidad, a pesar de las circunstancias. No es esa paz. Aquí no se está refiriendo a la paz espiritual que un creyente podría sentir al estar con el Señor. No se refiere, bien dicho, a la paz interior, que mucha gente habla y no la tiene. Por ejemplo, el libro de Filipenses en 4:7, el mismo autor, Pablo, nos habla de esa paz. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí encontramos la paz de la que hablé antes, de esa paz interior del corazón del creyente en Filipenses. Recordemos que Filipenses no perdamos nunca de vista
en las circunstancias que se escribieron las cartas. Filipenses es una carta donde el apóstol Pablo estaba preso. Y nos habla en Filipenses del gozo. A uno le duele una uña y empieza a perder el gozo. El apóstol estaba preso y nos habla de esa paz interior. Es la misma paz que sintió Esteban cuando lo estaban apedreando. Esta otra paz que nos habla aquí se refiere a la paz que hacen dos personas que están en guerra. Eso es literalmente. Por eso habla de la paz con Dios, no la paz de Dios. Y lo dicen tantas veces en la Biblia y de diferentes maneras que Dios está literalmente en guerra contra el hombre pecador por sus constantes rebeliones. Salmo 7:11, todos lo conocemos ya de memoria. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días, lunes, miércoles y viernes. Está airado todos los días contra el pecador. Y lo vuelve a decir Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Bueno, hermano, la guerra ha terminado para los que están justificados. La guerra ha terminado, la guerra que tenía Dios con nosotros. Ha concluido. Todo tipo de hostilidades han parado. Todas las demandas en nuestra contra fueron satisfechas. ¿Cuándo? Cuando Cristo derramó su sangre en la cruz. Esto es algo ya concluido. Esta paz está basada en la obra consumada de Cristo. A veces, hermanos, cantamos himnos que no conocemos de memoria y no sabemos de qué se tratan los himnos, ¿no es cierto? Cantamos, y por eso hay que poner atención. ¿Qué estamos cantando? El himno 104, Paz con Dios, habla de esto. Habla de esta paz. La paz que usted hizo con Dios. Perdón, la paz que Dios hizo con nosotros, es mejor decirlo. En los méritos de Cristo, en la cruz. Y el himno 104, ¿qué dice? Estofas 3 y 4. Al final, en desespero, ya no puedo, dije yo. Y del cielo vi respuesta, todo hecho ya quedó. Y el 4. De mis obras despojado, vi la obra de Jesús. Supe que la paz fue hecha por la sangre de su cruz. Cuando cantemos, pensemos, ¿qué estamos cantando? Y en forma secular también pensemos, ¿qué estoy cantando? ¿Es agradable al Señor lo que estoy cantando? No se las canté para que no se fueran, solamente se las leí. Para que una persona encuentre la paz que nos habla Filipenses, esa paz interior, la paz de Dios, es necesario primero encontrar la paz con Dios. Por eso cuando la gente dice, no, yo tengo paz, muy difícil. Es imposible. Si uno no hace la paz con Dios primero, es imposible que pueda tener paz. Y esa paz no es cualquier cosa. No es un simple fin de hostilidades. Ya terminé la guerra, ya me quedo tranquilo. Esa paz que podría ser entre dos países, ¿no es cierto? Que están en guerra, terminamos la paz y ahí quedamos. No. Esto va mucho más allá. Dios nunca será algo neutro para nosotros. O sea, es el peor pecador, enemigo, o es uno pasa a ser el mejor de los amigos. No existen grises para Dios. O se está o no se está. No hay intermedios. No hay intermedios. ¿Estás conmigo o estás en contra mío? Cristo llamó a sus discípulos amigos, y más aún luego de esa resurrección lo llamó hermanos. Yo me puedo preguntar, o cada uno de nosotros se pregunta, ¿qué más necesita una persona que ha encontrado a Cristo? ¿Puede haber otra dicha más superior a esta que encontrarse con Cristo? ¿Que estar en paz con Dios?
La paz que tenemos, que hicimos con Dios, procede de la fe. Y se la debemos una vez más a la obra de Cristo. Usted no es cualquier cosa para Dios. No es uno más entre tantos. No es particular para Dios. Pero nada de lo que somos puede llevar a decir, oye, mira lo que he llegado. Mire dónde estoy. Ni creernos superiores, aunque lo podamos ser. Ni vanagloriarnos, mira dónde me he puesto el Señor. No. Eso, ¿saben para qué lo que es? Para arrodillarse todos los días de tu vida y decir, gracias Señor, ¿dónde me has puesto? Para eso es. Son muchas las bendiciones que Cristo nos ha entregado por medio de su obra, que sería ofensivo olvidarse de ellas. Ofensivo. Para unos parece tan simple la cruz. La palabra cruz parece que fuera, no sé, la pueden colgar en sus casas, la colgaba en mi casa. La puede llevar en el pecho, la llevaba en mi pecho. Es un símbolo tan visto, difundido a través de la historia, pero realmente se sabe poco de la magnitud de la obra de Cristo en la cruz, que se sabe muy poco. Hoy día se usa como amuleto. Gente que le pregunta, ¿cree en Cristo? No. ¿Por qué usan la cruz? Romanos 5, 1, 2 nos dice lo siguiente: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. El primer término. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hay tres beneficios ahí. Gracia, acceso a la gracia, nos dice. Gracia es uno de los términos más usados en el Nuevo Testamento. Se habla de él más de 170 veces. Y por lo general, también lo asociamos a la salvación. Gracias a este regalo inmerecido que recibimos de Dios. Toda la raza humana. Eso es gracia. Por medio de nuestro Señor tenemos acceso. Más bien nos ha introducido o nos dio el derecho a entrar. Cristo no solamente nos ha dado paz, sino que también el favor, la bondad y el amor de Dios hacia nosotros. Cuidado. La gracia parece que termina ahí, cuando somos salvos. No nacimos en este estado. Tampoco podíamos entrar por nosotros mismos. No. Solo la obra de Cristo nos ha introducido en la gracia. Gracia es tener comunión con Dios, acceso a Dios, como dice Hebreos, libre acceso al lugar santísimo. Cristo nos ha otorgado este acceso, este derecho, o más bien, yo digo, este privilegio. El creyente puede acercarse libremente al Señor, libremente. Libremente. Porque el Señor abrió la entrada en la cruz. Para entender mejor este punto tenemos que ir al templo. Uno habla del templo así, rápidamente. Pero debemos recordar que el templo tenía muchas puertas, muchos patios, muchos atrios. Las mujeres solamente podían entrar al atrio de las mujeres. Los gentiles solamente al patio que les correspondía. Los levitas podían entrar al lugar santísimo. Pero al lugar santo, pero al lugar santísimo solamente una vez al año podía entrar el sacerdote. El mismo Jesús nunca tuvo acceso a diferentes lugares del templo. No tuvo acceso al lugar santo, ni menos al lugar santísimo. En muchas ocasiones leemos en la Escritura que el Señor predicó en el templo. ¿Sí? Pero muchas veces, para que lo entendamos bien, nunca en el lugar santísimo ni en el santo. Puede haber predicado en los patios, en las puertas del templo, pero nunca adentro de lo que se llama el tabernáculo mismo. El templo tenía muchas puertas, y les vuelvo a repetir, era una verdadera ciudad el templo. Y dentro del templo estaba el tabernáculo. Si lo tomamos en forma gráfica,
lo que les dije recién, que no todos tenían acceso al lugar podríamos decir que el acceso a Dios estaba totalmente clausurado, hasta que Cristo con su muerte abrió el acceso. Ese es el punto aquí. Recordemos que cuando Cristo murió, el velo se rasgó, de arriba hacia abajo. Dice Josefo que si lo tiraran 2 caballos de cada lado no lo rajarían. Porque no pensemos en un velo de la casa. Era súper grueso. Y lo dice Josefo, historiador de los judíos, que si 2 o 3 caballos lo tiraran, no lo podrían rasgar. Y aquí se rasgó de arriba abajo. Y una de las tantas cosas que eso implica o nos señala esa rajadura del velo, que todo creyente tiene acceso libre y directo a la presencia de Dios, sin necesidad de un sacerdocio humano. Eso significa una de las tantas cosas. Solamente estamos hablando aquí del acceso que nos dio el Señor a la gracia. Eso es gracia. De lo contrario, usted y yo todavía andaríamos con el corderito a cuesta, ¿no es cierto? Tirando el corderito en vez de perro, tirando el corderito para el sacrificio. Una jaula de 2 palomitas, ¿no es cierto? Con lo caro que está hoy día la carne, ¿no es cierto? Andaríamos con el corderito. Jesús abrió ese acceso. Que usted tenga libre acceso a Dios es gracia. Que usted pueda orar es gracia. Que usted sea escuchado es gracia. Que usted pueda comprender las Escrituras es gracia. Por gracia es llamado hijo de Dios. Por gracia Cristo intercede por usted. Por gracia vivimos libremente. Y no estoy hablando de la libertad física, sino que la espiritual. Nunca asocie la gracia solo a la salvación. El creyente vive por gracia y vive en la gracia de Dios. De otro modo sería muy difícil vivir la vida cristiana. Si el Señor nos diera la salvación y decía, ya, Julio, desde aquí, no me acuerdo de ti, arréglatela como puedas, no llegarían a la esquina. Ya me cuesta llegar a la esquina. Imagínense, sin Cristo. Y estamos firmes en ella, como dice el versículo, o más bien literal, en pie, estamos en pie ahí, porque Cristo me ha puesto y me ha sostenido. Gracias a entender lo que Cristo ha hecho por nosotros. Gracias es vivir en su compañía. Gracias a tener buena vista para distinguir las tremendas verdades del Evangelio. Gracias a vivir en esperanza. Gracias privilegio obtenido por Cristo en favor suyo para acercarse libremente a Dios. Me arrodillo donde quiero y donde pueda. Y sé que el Señor me va a escuchar. Necesito un lugar especial. Gracias a expresar lo que dice Gálatas 2:20. Con Cristo soy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Mire lo último, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es gracia. Los beneficios en Cristo o la justificación por Cristo son innumerables, innumerables. Hay muchos ya en la lectura y quisiera explicarlos todos. Si hiciéramos una lista rápida podríamos decir la glorificación, la esperanza, el amor, la certeza, el gozo, la eternidad. Pero el tiempo no da para explicarlos todos, así que cálmense, hermanos. Tengan paciencia. Solo haré una alusión más a estos beneficios. La que está, él expresa en el versículo 9 de nuestra lectura. Salvos de la ira. Los que conocemos a Dios, me estoy refiriendo a cada creyente, sabemos o no conocemos muy bien lo que significa esto. ¿Lluvia? ¿2.000 árboles caídos? ¿Qué es eso?
El Señor está en control. Imagínense la ira de Dios sobre nosotros. 2000 árboles. La conocemos muy bien. Y no es porque la experimentaremos. Porque ninguno la experimentará. Ningún creyente la experimentará la ira de Dios. La conocemos porque tenemos testimonio en la Escritura. Sabemos muy bien lo que es la ira de Dios. Lo terrible que es. Y me refiero a que solo los creyentes conocen a Dios porque conocemos al Dios de las Escrituras, el único Dios. Muchos saben que existe un Dios, pero no todos pueden saber cómo es el verdadero Dios. Muchos de nosotros conocíamos a Dios. Yo creía que existía un Dios, claro que lo creía. Leía las Escrituras y creía que sabía algo de Él. Pero realmente cuando decidí conocer al Señor, cuando el Señor entró a mi corazón, entendí las cosas que no podía comprender. Y este Dios es grande, ilimitado. El mío era limitado, chiquitito. A mi medida. Se acomodaba a lo que yo necesitaba. Este Dios no se acomoda a los gustos personales míos, ¿no? Cuando escucho decir que variadas religiones tienen el mismo Dios y al final todos creen en lo mismo, o mi Dios es el mismo, el Dios que sale en otros libros sagrados, si se puede decir así, otros libros sagrados, de otras religiones, es igual al de las Escrituras, igual que yo creo. Debo decir claramente que eso es una tremenda mentira y ofensiva para Dios. Y ningún creyente puede aceptar eso. Es un insulto para Dios. Porque de Dios se habla muchos, pero son diositos chicos y ni siquiera son verdaderos. Como dice el Salmo 115, el Salmo 135. Tienen pies y no caminan. Tienen ojos y no ven. No, son diositos. Ni siquiera se deberían llamar Dios. El conocimiento que tiene el creyente de su Dios nos hace entender muy bien qué es lo que es la ira de Dios. ¿Qué es lo que es estar salvos de la ira? Noé o Lot fueron dos personajes que pudieron comprender muy bien qué es estar salvos de la ira. Y no solo ellos. Solo 8 entraron al arca. Y cada vez que leo digo, entraron por Noé. Los otros fueron un agregado. Solo 4 salieron de Sodoma. Y vuelvo a leer y digo, solo por Lot. Uno se quedó en el camino. Rahab, la mujer de Jericó, lo experimentó. Todo el pueblo de Egipto lo experimentó. Moisés y cada uno de los que salieron de Egipto también supieron de ella. Los que se salvaron luego del becerro de oro. Ay, ay, ay. Los que estaban presentes y se salvaron con la serpiente alzada, supieron de la ira de Dios. Josué supo de ella por el pecado de Acán. Un manto, plata y un lingote de oro. Supo de la ira de Dios. David la experimentó cuando se le ocurrió censar al pueblo. Sin tomar en cuenta a Dios. Dios le decía no, y él no, se le ocurrió censar. Y lo sabemos por una serie de testimonios más que salen en las Escrituras. ¿Qué decir lo que dice Apocalipsis a partir del versículo 4? Eso espanta. A mí, en lo personal, me espanta. Son testimonios que dan las Escrituras. Todos esos acontecimientos nos hacen ver con claridad qué es ser salvos de la ira. Vuelvo a decir, son acontecimientos que estremecen. Ni siquiera uno se atreve a leerlos de repente. Pero bueno, vuelvo a repetir, se cayeron 2000 árboles. ¿Está la ira de Dios ahí? No. Cuando venga la ira de Dios no va a haber dónde esconderse, les digo así. Y si hoy día estamos 2 o 3 días sin luz, no, se va a oscurecer todo, no, olvídense. Romanos 5, 6 al 11 es una declaración notable de por qué el creyente será salvado de la ira. Yo creo que tan solo leyendo la porción uno dice, va, suficiente, ya. No necesito que el predicador me explique. Y voy a leer del 5 al 6 al 10. Porque Cristo, cuando éramos débiles, cuando éramos pecadores, es el fondo, a su tiempo murió por los impíos.
por mí. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Es muy aconsejable que agarre un lapicito y subraye esos dos muchos más que hay ahí. Le va a hacer entender mejor de por qué será salvo de la ira. Hay dos muchos más. Y si uno sigue la lectura romano, hay otro en el 15 y otro en el 17, si no me equivoco, en el 18. Dios ha ejecutado lo más difícil. Envió a su Hijo a morir en la cruz por usted. ¿Quién le puede dar lecciones de amor a Dios? Si el más sublime amor terrenal no se compara con el de Dios. No se compara. Dios dio a su amado Hijo por un vil pecador y enemigo de Dios como yo. Eso era yo, un vil pecador y enemigo de Dios. Él pagó el más alto precio por usted. Mucho más hará por usted cuando haya sido perdonado. El Señor ya lo perdonó. ¿Cuánto más hará si murió por usted, por un pecador? Somos declarados justos por la sangre de Cristo. El mundo le quiere hablar de sacrificios y amor a Dios. Sencillamente imposible. A Cristo le costó su sangre por personas que son incapaces de reconocer su amor. ¿Cuántos más hará por usted que ya no es enemigo, sino su amigo y está dispuesto a reconocer cada gota de sangre derramada en la cruz? Mucho más. Él hará mucho más por los que han reconocido su sacrificio en la cruz. Él hará mucho más por los que están dispuestos a adorarlo con un corazón sincero y están dispuestos a declarar su santo nombre. ¿Usted cree que Dios compró su vida a un precio tan elevado e incalculable que la perderá? ¿Que la dejará ir? ¿Usted cree que si Dios compró su vida lo dejará expuesto a la ira? Sencillamente jamás. Hermano, usted tiene todo el derecho de regocijarse, gozarse y alabar al Señor. Porque su vida, su salvación está segura, guardada muy bien en las cariñosas manos de Cristo. No hay motivo alguno para que el creyente dude de la fidelidad de su Señor. Dude de usted, pero jamás de Cristo. Los méritos de Cristo son suficientes para que Él tenga el más amplio derecho a nuestra incondicional y absoluta lealtad, fidelidad y devoción y obediencia de todos los hombres, pero especialmente de nosotros los creyentes, que hemos aprendido esta verdad. Los creyentes debemos tener el mejor de los ánimos. No hay motivo por el que nuestro corazón esté desfallecido. Oh, ahí estoy creyente, sí. Allá. Soy creyente, sí, estoy más o menos. No hay ánimo de derrota aquí. El creyente no puede tener ánimo de derrota. Porque usted lo tiene todo. Y todo. Son innumerables los beneficios que gozamos solo por los méritos de Cristo. Nuestras rodillas deben estar dobladas a diario, algo que repetí anteriormente, a diario, para agradecer a Cristo dónde nos ha puesto. Y voy concluyendo aquí, los beneficios que Dios a través de la obra de Cristo en la cruz nos otorga son muchos. Me cuesta enumerarlos y explicarlos. Y también me cuesta comprenderlos. Porque muchas veces me sorprenden. Hoy vimos tan solamente 3 de sus grandes beneficios.
de esos bienes que recibimos cuando el Señor nos justificó. Solamente, vuelvo a repetir, por los méritos de Cristo. La paz con Dios, la entrada a la gracia y el ser salvos de la ira. Beneficios que cualquiera que crea en Cristo puede obtener para gozarse en ellos. ¿De cuánto más puedo disfrutar, digo yo? ¿Puede la cruz de Cristo entregarme más beneficios aún? Y la respuesta la encontramos en las propias de la Escritura. Y ahí voy a citar 1 Corintios 3, 21 al 23. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. ¿Quieren quedarse con el mundo? Quédense con el mundo. Quedarse con la riqueza, quédense. Yo me quedo con Cristo. Todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas. Sea el mundo, sea la vida, sea la muerte. Sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro. Vuelvo a repetir. Y la frase final. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Oremos, hermanos. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por estas palabras, Señor. Damos gracias por tu palabra, que es maravillosa, Señor. La leemos rápidamente y no nos damos cuenta de los grandes beneficios que tenemos en ti, Señor. Gracias por tus méritos maravillosos, Señor, porque yo no tengo méritos, Señor. Gracias por tu amor, que realmente que me sorprende y no lo puedo entender muchas veces. Gracias, Señor, porque me has justificado y me has puesto seguro, Señor. Gracias por esa gracia maravillosa, vuelvo a repetir, Señor. Ayúdame a vivir en ella, Señor. Tú me has puesto ahí, Señor, y sé que me ayudarás a vivir en ellas. Gracias por lo que viene, Señor. Que no veré, Señor. Estaré salvo de la ira, Señor. Padre Celestial, te agradezco enormemente lo que has hecho por nosotros. Gracias por esa cruz maravillosa, Señor. No tengo palabras para decirte más, Señor. Solamente te pido, te oro y te agradezco por lo mucho que has hecho por nosotros. En Cristo Jesús. Amén.